Ok. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos quienes nos acompañan el día de hoy a este evento paralelo oficial de la Conferencia de las Partes número 4 del Acuerdo de Escazú, la COP 4. Este evento está dentro del marco de la COP de Escazú que se está realizando en estos momentos. Dio inicio el día de hoy en Nassau, Bahamas. Desde el día de ayer está habiendo, digamos, eventos también en el contexto de la Conferencia de las Partes y los eventos paralelos que dieron inicio el día de hoy. Así que bueno, pues este evento organizado por la Fundación Freder Geber y el Centro de Colaboración Cívica, que se titula Puentes hacia la Justicia Ambiental a través del Acuerdo de Escazú, Transición Energética, Cambio Climático y Biodiversidad. Em, Quisimos organizar este evento paralelo en el contexto de un trabajo que estas dos organizaciones, tanto la FES como el Centro de Colaboración Cívica, iniciamos el año pasado para darle foco a la implementación del Acuerdo de Escazú en México y en diferentes, digamos, espacios y en diferentes ámbitos de acción y de temas climáticos y ambientales en nuestro país. El año pasado, y bueno, en los últimos años han venido ocurriendo varios, digamos, acontecimientos en nuestro país en torno modificaciones de legislaciones, de normas, de leyes en el país. Y varias de ellas pues han venido teniendo un impacto tanto en el contexto ambiental en el país, pero pues también en otros temas fundamentales que tienen que ver con el Acuerdo de Escazú, que es el tema de acceso a la información, participación, acceso a la justicia. Entonces, pues quisimos, el año pasado nos dimos a la tarea un poco de ir analizando cómo está funcionando el Acuerdo de Escazú en México. Recordar que México es uno de los países parte ya del Acuerdo de Escazú, lo que quiere decir que ya lo firmó y ratificó y ya es parte del marco legal mexicano. Y por lo tanto, pues ya podemos, digamos, utilizarlo, ¿no? También desde la sociedad civil, ya podemos usarlo para, pues, los diferentes, temas a los que nos dedicamos y que en este caso, pues, es, la defensa del medio ambiente, ¿no? Así que, bueno digamos, en este paraguas, ¿no? de trabajo, quisimos hacer un análisis específicamente para entender cómo se está implementando el Acuerdo de Escazú en los sectores, en el trabajo relacionado a temas de cambio climático y al combate al cambio climático en nuestro país, los temas de la protección de la biodiversidad y en los temas específicamente sobre transición energética. Tres ámbitos de acción en los que hoy en día se trabajan y muchas organizaciones ambientales, muchas personas defensoras trabajan día a día. Y para ello, bueno, brevemente les cuento ya más a profundidad, estará platicando al respecto mi compañero Carlos Ham del CCC. Realizamos una serie de talleres, conversatorios, más talleres participativos para entender cómo se está implementando el Acuerdo de Escazú en estos ámbitos. Y a partir de ahí, bueno, hicimos un análisis y un informe que en unos momentos les estaremos compartiendo por el chat, en donde se, pues, recopilan
no solamente pues qué es lo que está sucediendo en estos ámbitos relacionados con el Acuerdo de Escazú y cómo es que el Acuerdo de Escazú está funcionando, si es que está funcionando para para promover los derechos de acceso a la información, participación y acceso a la justicia en estos temas. También en ese informe, pues podemos encontrar recomendaciones de los expertos pues, que conforman el informe. Así que bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar un poco, ¿no? En el contenido de ese informe, en las discusiones que están ahí adentro. Y para ello, bueno, tenemos varios invitados que más adelante voy a presentar. Pero bueno, de entrada está Carlos Ham del Centro de Colaboración Cívica, está Abigail Castellanos de parte de Artículo 19 en México, Daniel Martín de Wildlands Network y Marta Baeza de Engenera. Así que, bueno, pues sin más, te paso la palabra, Carlos, para que nos cuentes un poco pues, un poco sobre el contexto de los diálogos, la metodología, de dónde salió, digamos, este análisis que ya vi que acabas de compartir. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, colegas, por estar acá en esta. Sí, nos tocó el cruce del Side Event con parte de la inauguración del evento. Entonces estamos por acá. Va a quedar grabado, se va a poder reproducir en otros momentos. Pero bueno, para iniciar voy a compartir en pantalla y voy a esta breve presentación un poco de lo que quisimos construir acá, ¿no? Y justo esta es la portada del documento que ustedes podrán revisar, Puentes hacia la justicia ambiental, y partimos del planteamiento de reconocer que probablemente el acuerdo de Escazú es mucho más útil cuando le damos un sentido concreto en distintas agendas y en distintos aspectos de la discusión pública dentro del marco de lo ambiental. Entonces, pensamos un poco preocupadas porque México no estaba avanzando o no está avanzando en lo que es la hoja de ruta, este documento que se debe presentar por parte de las partes para guiar un poco la implementación del acuerdo, que era necesario conversar desde las distintas agendas ambientales cómo es que el acuerdo de Escazú complementa la labor que ya hacen muchas personas, muchas organizaciones dentro de estos temas, ¿no? Y entonces definimos que, dijimos, ¿sabes qué? Hay que plantearnos cómo nos acercamos a esta discusión y dijimos, las voces tienen que ser de las personas que conocen, de las personas que están ya implementando el acuerdo, que ya están haciendo cosas en materia ambiental y definimos cuatro campos de acción, cuatro temas clave. Acceso a la información ambiental, porque veníamos de un contexto en donde ha modificado mucho el marco normativo institucional de México sobre cómo ejercer el acceso a la información. Lo quisimos vincular también al tema de transición energética, entendiendo que México ha tenido en su contexto un cambio y una nueva aceleración de apertura hacia otras energías y otras fuentes de energía para la generación eléctrica principalmente, y cómo eso se estaba discutiendo desde el marco también de lo ambiental y cómo los derechos de acceso contenidos en el Acuerdo de Escazú podrían coadyuvar a darle un sentido de justicia a esta discusión. Lo vinculamos también con cambio climático, pensando en que las necesidades de justicia climática frente a fenómenos como el desplazamiento climático, frente a lo que pasa en las comunidades, frente a elementos de adaptación, de mitigación, necesitan también pasar por contenidos muy claros de información, de participación y evidentemente hacia la justicia. Y finalmente en temas de biodiversidad eh, lo planteamos como una necesidad de dónde están las personas participando y qué información conocemos cuando hablamos, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, de estrategias de conservación, de la definición misma de estas áreas y de todo aquello que nos lleva a una gobernanza de estos espacios y de la forma en la que se ejercen las labores de manejo, gestión y conservación de la biodiversidad. Entonces definimos estos cuatro ejes desde los cuales
plantear el rol que tiene el Acuerdo de Escazú, cómo les fortalece, cómo les complementa, y que nos daba también un vínculo hacia estrategias de implementación mucho más claras y aterrizadas que una discusión quizá abstracta de lo que en ese momento pensábamos que iba a ser la hoja de ruta. Entonces, como bien mencionó Mariana, a lo largo del año pasado, durante 2025, hicimos estos encuentros, el de transición energética y cambio climático, lo unimos en uno mismo y tuvimos uno de apertura en el cual planteamos, ¿no? Cómo iba a ser la discusión, qué es lo que queríamos que las personas pudieran irnos contando, dónde estaban las necesidades de discusión y los temas clave que se tenían que abonar a cada uno de ellos. Y bueno, básicamente seguíamos una estructura muy similar en la que había ponencias temáticas que nos abrían a la discusión, que nos ponían preguntas clave, que nos daban contenido, que nos daban ya alguna vinculación dentro de lo que es el trabajo de Escazú de los derechos con el trabajo que ya realizaban estas organizaciones en cada uno de los ejes temáticos. Y luego teníamos talleres o mesas de diálogo con las personas participantes en las cuales se complementaba la información, se ampliaba la perspectiva, quizá en temas de diagnóstico, quizá en temas de estrategias, quizá en temas de lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Todo eso lo podrán ver reflejado en el documento, en donde está ya la estructura general de lo que pasaba en cada uno de los talleres y las conclusiones y recomendaciones que hacíamos. Entonces, el enfoque realmente partía de identificar el marco normativo, qué es lo que nos dicen las leyes, qué es lo que nos dice también el marco internacional en temas como biodiversidad, cómo lo vinculábamos con Cummings Montreal o con otros ejercicios internacionales, también como las COPs de cambio climático, las COPs de biodiversidad, en donde ya se discuten muchos de estos elementos, en donde ya se incluían las perspectivas asociadas a los procesos internacionales desde los derechos de acceso también, ¿no? Identificábamos también brechas de lo que Escazú dice y de cómo se está ejerciendo el derecho a la información, a la participación, a la justicia en cada uno de estos temas. Cómo estamos participando y qué es lo que hace falta para reducir esa brecha. Y desde ahí se generaban muchas de las recomendaciones. Y finalmente, en un enfoque de utilidad, en un enfoque de sentido práctico, cómo estas perspectivas se convertían en herramientas para mejorar la aplicación en políticas públicas, ¿no? Y eso lo veíamos en cosas muy particulares como el acceso a la información, con lo que dice Escazú y cómo lo llevamos, ¿no? ¿Qué tipo de recomendaciones tendrían que hacer para cortar esa brecha con el marco normativo que ahora hay? En temas de biodiversidad también lo veíamos, ¿no? En ejercicio de presupuesto, que ahorita ya Daniel podrá, profundizar en esta perspectiva, cómo es que ese marco de participación, ese marco de justicia, ayuda a fortalecer también desde la forma en la que se diseña el presupuesto y cómo se ejerce para, para la biodiversidad. Y lo veíamos también en ejercicios como las decisiones que hay en el territorio sobre dónde se desarrollan los proyectos energéticos, cómo participan las comunidades en la toma de decisiones y a quiénes benefician al final las decisiones que se toman sobre el acceso a la energía, ¿no? Algunas de las reflexiones estratégicas a las que llegamos es que los campos muestran que Escazú no es sectorial, sino es un marco transversal que nos ayuda a fortalecer acciones climáticas, conservación y la transición energética desde una lógica de derechos. Para las personas que trabajamos con el acuerdo, normalmente enunciamos que el acuerdo de Escazú es un acuerdo de derechos humanos, aunque muchas personas lo digan que solamente es programático. Bueno, sí es programático en tanto enuncia y plantea cómo es que los países lo van a tomar, pero también tiene una lógica de derechos que no podemos obviar y que no podemos dejar de lado, que es lo que habilita lo programático. Entonces, si bien le faltan a lo mejor algunos elementos más de jurisprudencia, no me voy a meter en eso porque no soy abogado, solamente lo voy a mencionar, si tal vez le faltan algunos, digamos, dientes en términos de sanciones y demás, pero ya nos da una línea sobre los derechos y lo que se tendría que estar haciendo desde las partes para habilitar estos derechos y que se cumplan. Entonces, desde ahí podemos partir como el enfoque de derechos que tiene para fortalecer el marco normativo, regulatorio y programático del sector ambiental, ¿no? Y estos talleres nos permitieron identificar avances, brechas estructurales y cómo llevarlo a un marco de política pública aterrizado en cada uno de estos ejes, ¿no? Por eso también la división era como de, bueno, en los temas energéticos, instituciones como la Secretaría de Energía, si bien a lo mejor no está citada en el acuerdo,
pero hay recomendaciones de ahí que les pueden ayudar a mejorar sus procesos, la forma en la que se toman decisiones en temas como la manifestación de impacto social y otros procesos asociados también en el marco o en la línea de la justicia energética, ¿no? Muy vinculado, por ejemplo, en lo ambiental, lo que pasa con decisiones como proyectos estratégicos que afectan en el noroeste del país, ¿no? Todos preferimos a las ballenas, creo, ¿no? Antes que proyectos energéticos de alto impacto ambiental que también afectan a comunidades, pues desde ahí construimos también los puentes hacia la justicia ambiental. Y por eso le dimos ese nombre, porque Escazú nos da en estos tres, en estos cuatro y en quizá más ejes temáticos específicos, formas de construir puentes hacia la justicia ambiental. Y esa es nuestra perspectiva, ese fue el enfoque con el que construimos este proyecto y los resultados de estos talleres. Acá lo dejo porque creo que es mucho más rico lo que van a decir las personas expertas, como les gusta decir acá en esta COP, las personas expertas, que todas construimos conocimiento, todas construimos nuestra perspectiva y la expertise. Bueno, no, ¿qué es eso? Bueno, al final todas tenemos una visión distinta de lo que es el mundo y muchas experiencias que suman a cómo fortalecer estos puentes a la justicia. Acá lo dejo, agradezco nuevamente la atención, la oportunidad y el esfuerzo que desde la FE se ha hecho para que esto sea posible. Y bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo contigo, Mariana. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias por esta introducción pues a este trabajo que se hizo en conjunto. Y también varios de los contenidos que están ahí, que ya escucharemos más, de nuestros compañeros que están aquí, en el Zoom, que nos van a compartir justamente más a profundidad las reflexiones de cada uno de estos ámbitos. Así que bueno, vamos a empezar con nuestros invitados. Vamos a empezar con la primera ponencia, que es sobre el acceso a la información ambiental, un poco sobre el nuevo y el viejo, ¿no? Acceso a la información ambiental, justamente para entender cuáles de estos cambios tienen un impacto específico sobre los temas de acceso a la información y a la información ambiental a partir de la legislación, del cambio, digamos, de la modificación a la legislación en la materia de acceso a la información. Entonces, para ello tenemos a Abigail Castellanos García. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, es maestra en Antropología Social por el CIESAS y es maestrante en Democracia y Derechos Humanos por la Flaxo en México. Ha trabajado en derechos humanos, específicamente de población indígena, por más de 10 años, especializándose en derechos indígenas, acceso a la información, interculturalidad y derechos humanos. Actualmente es investigadora del programa de Ecosistema Informativo y Tecnologías en Artículo 19 para la Oficina de México y Centroamérica. Así que, Avi, pues te paso el micrófono. Muchísimas Muchas gracias gracias. por estar aquí en esta tarde. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todas y a todos quienes nos escuchan en este espacio y bueno, en las redes sociales donde se transmite. Y bueno, pues a mí me toca hablar y entrarle a este tema que nos trae hoy en día en el marco de la COP número 4. Y me toca hablar un poco sobre, me pidieron hablar sobre la reforma reciente de la Ley General de Transparencia y los límites para el derecho de acceso a la información ambiental y algunas brechas recurrentes para el ejercicio de este derecho. Y bueno, pues esperemos lograr dejar algo en estos 10 minutos y iniciando por el tema de la reforma no tan reciente, bueno, en términos de años podríamos decirlo, pero ya justamente en marzo se cumplió un año de haberse dado esta reforma a la Ley General de Transparencia y creo que es un buen momento como para iniciar una primera evaluación a esta reforma a la Ley General. Y creo que lo que estamos observando es, en términos generales, lo que en algún momento, cuando se daba todo este proceso desde la iniciativa de la ley y bueno, cuando ya se votó la ley y se reformó,
Lo que estamos observando ahora ya en la práctica es todo lo que se comentó, todas las observaciones, las opiniones técnicas que se fueron generando en su momento y que lo que se decía era que era un retroceso. ¿No? Era una regresión al derecho de acceso a la información. Y esto un poco lo comento desde el ejercicio que hemos dado seguimiento en artículo 19 con la implementación de esta nueva Ley General de Transparencia, que si bien en su momento digamos, la justificación fue fortalecerla, hoy en día lo que estamos viendo en el ejercicio de este derecho de acceso como un derecho humano a la información es que está siendo obstaculizada, estamos viendo barreras para el acceso a la información de la población que está buscando información, datos para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Como bien ya se ha comentado y todos tenemos esa información, el derecho a acceso a la información habilita el ejercicio de otros derechos. Y en ese sentido, la reforma reciente a la ley, voy a comentar como lo que se ha encontrado, lo que hemos encontrado y eso en qué nos afecta, ¿no? Primeramente, en el ejercicio del derecho a acceso a la información, muchas de las personas utilizamos la Plataforma Nacional de Transparencia como un mecanismo para ejercer ese derecho. Y lo que encontramos es ahorita, actualmente, es la desactualización de la información que contiene esa plataforma, incluso la desactualización de quiénes son esos sujetos obligados que tienen la responsabilidad, la obligación de responder ante este ejercicio del derecho de acceso a la información. Y algo que en su momento comentamos y hoy lo estamos observando es también todo el camino recorrido y que en su momento dejó a México como uno de los países con mayores avances en temas de derecho a acceso a la información. Hoy, pues México que queda de ver y en un momento como el que nos encontramos, como la COP número 4, donde México debería de presentar avances en materia de derecho a acceso a la información, en materia ambiental, no lo tenemos sobre todo por este retroceso que tenemos, donde la información termina a cuentagotas, pero también en un ejercicio más técnico, donde la población que quiere acceder a la información em, se tropieza con varias barreras, ¿no? Uno de ellos, lo que ya decía, la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se desactualiza la información, donde no hay una transparencia proactiva por parte de los sujetos obligados de subir información de interés para la sociedad, pero también todo lo que se vino con la reforma, los recursos de revisión y las respuestas que se están obteniendo en este ejercicio, ¿no? Estamos teniendo respuestas constantes de incompetencia, de inexistencia de la información y del uso constante de causales de reserva cuando se trata de temas como, por ejemplo, en temas de derecho a la información ambiental, como megaproyectos, donde la sociedad, las comunidades, las personas están solicitando, por ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental y la primera respuesta que se recibe es una causal de reserva por seguridad. ¿No? Entonces, y dentro de las causales de reservas que se aumentaron con esta nueva ley, una de ellas es el tema de megaproyectos, ¿no? Y aunque sea de manera general, impacta en temas de información ambiental, en temas de megaproyectos, ¿no? Ya lo veíamos con el tema del Tren Maya, con lo que ya seguramente conocerán
en el informe que nos dejan y nos compartía Carlos hace un rato en temas de polos de desarrollo del interoceánico en el istmo de Tehuantepec y así con varios megaproyectos en temas ambientales, ¿no? Con estas respuestas de causales de información. Y entonces, digamos, llegando a esa parte, cuando se intenta o la población intentará o ha intentado seguir como ese proceso, ese hilo de acceso a la información o esos mecanismos que tenemos para activar, llegando a recursos de revisión, pues seguimos con las mismas respuestas. ¿Y qué sigue de ahí? Los recursos de inconformidad, pero luego de ahí viene un tema más importante que son los juicios de amparo. Y ahí es donde justamente tiene que ver con algo que me toca también hablar, las brechas recurrentes. Es decir, estos juicios de amparo que hoy en día, pues para que tú puedas acceder, seguir solicitando la información, llegar hasta las últimas consecuencias, tú tienes que ahora ser experto en juicios de amparo, tener esa expertise técnica y eso pues sabemos que lo hacen los abogados. Entonces ahora para que una comunidad que está buscando información por un megaproyecto que está instalándose en su territorio, si no encuentra información, si la respuesta que recibe del Estado es incompetencia, es inconformidad o una causal de reserva, pues tendría que contratar a un abogado. Y eso que hace que el derecho de acceso a la información sea inaccesible, pero además se vuelva costoso y se vuelva en términos de tiempo tenga una duración. Y para cuando te entreguen la información, puede que esa información ya no te sirva. ¿No? ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo en el que tú puedas seguir con los otros ejercicios de defensa. Entonces, ahí es el punto, creo, en donde se quiebra este derecho de acceso a la información con también los intereses que tiene el Estado, ¿no? Porque algo que decíamos desde la sociedad civil cuando se dio esta reforma es que también el Estado se vuelve juez y parte. Sabemos que quien está en la secretaría donde se instala este seguimiento desde el seguimiento de la plataforma nacional, el tema de las solicitudes de información recae en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que depende del Ejecutivo. Y también con toda la reforma que se vino en materia judicial, también estamos viendo que pues los jueces ahora, quien va a determinar el caso en temas de juicio de amparo de esa solicitud, pues va a tener que ser un tribunal y tampoco tenemos información de cómo las personas están siendo especializadas para atender esos asuntos que van a llegar a esos espacios. Y bueno, estamos hablando en ese aspecto de un tema que tiene que ver de forma y de fondo con la reforma reciente a la Ley General de Transparencia, las barreras, los obstáculos que hay para que la ciudadanía siga ejerciendo estos derechos, pero al mismo tiempo estamos hablando de estas brechas que siguen persistiendo para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Y bueno, creo que en general, esto lo que nos da como, digamos, como una conclusión en una primera evaluación a un año es que estamos viviendo un retroceso en México del derecho de acceso a la información, lo que antes, pues veíamos un poco más sencillo, digamos, que se tenía un órgano autónomo, se tenía este organismo tenía autonomía y podía hacer las diferentes fases de este proceso de acceso a la información. Hoy en día lo vemos fracturado en diferentes instancias, ¿no? Que tiene que ver con instancias administrativas, pero también con instancias judiciales donde las personas que ejerzan este derecho de acceso, pues tengan también que conocer de estos aspectos técnicos de la reforma para ejercer este derecho que tiene. Y pues bueno, en materia ambiental, que es lo que estamos observando,
pues este impacto es aún mayor, ¿no? Porque ahora termina siendo, si antes ya vivíamos todo un proceso de encontrar barreras en temas de megaproyectos que entreguen la información, sobre todo cuando está en manos como la Guardia Nacional. Hoy en día, esta información ambiental, pues llega a un punto crítico, ¿no? Donde esa información sobre todo se judicializa y se especializa. Entonces, en contextos ambientales, el tiempo también puede significar que el daño ya haya ocurrido cuando nos entreguen la información. Entonces, a lo que nos encontramos es que la falta de acceso oportuno a la información puede traducirse en violaciones de derechos colectivos si se trata de comunidades indígenas que están en la defensa de su territorio. Y bueno, pues estamos ante un panorama donde las brechas no solo persisten, sino que se profundizan más y en un modelo donde implica mayores costos, mayor complejidad técnica y mayor tiempo para encontrar la información que se tiene. Y bueno, en un tema de judicialización que antes, cuando antes de la reforma, digamos, de la reforma, por lo menos teníamos el ejemplo de la suplencia de la queja. Hoy en día, sin esta suplencia de la queja ni el acompañamiento efectivo a través de un órgano autónomo, el derecho pues se vuelve menos accesible, ¿no? Entonces, en este panorama, la pregunta también es quién sí puede tener una manera de ejercer este derecho de manera plena, quienes tienen los recursos para poder litigar. Y eso, en consecuencia, reproduce desigualdades, especialmente para las poblaciones en situación de vulnerabilidad y que están en constante defensa de sus derechos. Y finalmente, pues ante este panorama que tenemos de retroceso de derecho a acceso a la información e información ambiental, pues desde la perspectiva del artículo 19, para nosotros es fundamental seguir empujando el ejercicio de este derecho, buscar que se garantice la máxima publicidad en materia ambiental. Y bueno, también a través de las solicitudes y de estar diciendo constantemente esto es lo que está sucediendo, de dar a conocer estas barreras, estos obstáculos, pues también en la parte de reducir esa discrecionalidad en la clasificación de la información y asegurar el cumplimiento efectivo también de las resoluciones que se tienen, ¿no? Y algo importante en el tema del acuerdo de Escazú es siempre recordar que es obligación del Estado mexicano brindar información, brindar ese acceso a la información ambiental, sobre todo porque hemos firmado el acuerdo de Escazú y forma parte de todo nuestro marco normativo en materia de derecho de acceso a la información y en materia de acceso a la información ambiental. Y finalmente termino con diciendo que sin información, si no tenemos información, no hay participación en la toma de decisiones que tienen que ver con nuestro entorno, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y sin información también no tendríamos o no tenemos justicia ambiental. Y sin información accesible, los derechos en los territorios se vuelven imposibles de defender. Por eso hay que seguir hablando sobre estos retos, hablando sobre lo que encontramos y hacer que los sujetos obligados, el Estado, responda de una manera proactiva, pero también de una manera reactiva con estas solicitudes de información que hacemos y con estas puntualidades de hablar de sus responsabilidades. Sería todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Avi. Creo que nos diste, bueno, una muy buena evaluación de cómo ha funcionado la nueva ley general la nueva ley general de transparencia a partir, pues, de la modificación que tuvo hace un año, o hace un poquito más de un año. Y qué es lo que ha sucedido y cómo viene funcionando el acceso a la información y específicamente el acceso a la información ambiental en nuestro país. Y bueno, por desgracia, pues lo que se viene observando durante este primer año, ¿no? Que está funcionando pues esta nueva legislación con también esta nueva estructura correspondiente y estas nuevas instituciones encargadas de dar acceso a la información a la población, pues lo que vemos desgraciadamente no es un resultado pues tan positivo, ¿no? Y justamente en este contexto, en el contexto justamente que estamos viviendo esta semana, que es la conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, pues recordar que uno de los tres pilares más importantes, tiene varios, pero uno de los más importantes, de los tres más importantes, es el acceso a la información, a la participación y el acceso a la justicia, ¿no? Em, Teniendo muy claro, ¿no? Y eso es lo que siempre venimos diciendo desde la fundación y todas las personas que trabajamos con el Acuerdo Escazú, que si no hay acceso a la información, es muy difícil que haya y que se aseguren los otros derechos de acceso, tanto a la participación, porque pues no se va a participar de una manera informada, ¿no? Muchas veces ni siquiera te vas a informar sobre que algo está sucediendo y que puedes participar, ¿no? Y mucho menos pues se va a tener o se va a garantizar el derecho de acceso a la justicia si no se tiene esta información previa. Y bueno, es muy lamentable también como ver cómo se ha ido quizás, o lo que nos comentas, que se ha ido pues haciendo mucho más difícil no solo acceder a esa información, sino que además desgraciadamente las instituciones están respondiendo de manera recurrente con respuestas negativas a esta información, no solo por clasificarlas pues como información clasificada, sino además de esta negativa de existencia de la misma información, ¿no? Y que pues finalmente se hace mucho más difícil a través, digamos, de un juicio de amparo poder acceder a esta información cuando debería de ser pues ya previamente pues un derecho garantizado poder acceder a ella. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos este primer panorama, ¿no? Sobre este tema fundamental para el ámbito ambiental. Vamos a pasar entonces con nuestra segunda ponente. Ella es Marta Elba Baeza Guerrero. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Conciencia Plena Aplicada. Desde hace más de 15 años aborda temas de perspectiva de género y derechos humanos en el ámbito público, privado y social. Sus principales temáticas son la transversalización de la perspectiva de género, liderazgo de las mujeres, el lenguaje no sexista e incluyente, prevención de violencias y discriminaciones laborales, y actualmente es coordinadora de fortalecimiento institucional en Engenera, pues dándole seguimiento justamente al eje de género y cambio climático. Marta, pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Te pasamos la palabra para que pues también nos des un aporte sobre cómo Escazú puede ser una herramienta para articular, ¿no? Las agendas ambientales y climáticas pues con los derechos justamente que promueve, los derechos de acceso que promueve el Acuerdo de Escazú. Así que adelante. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para seguir. Voy a ir sumando al debate algunos otros elementos que Abigail puntualmente ya ha puesto sobre la mesa. Voy a compartir una presentación que preparé porque justo cuando
amablemente me hiciste la invitación, dije, ¿cómo es que podemos abordar? Y siempre es importante situarnos, hablando de que cada persona va co-creando el conocimiento a partir de cómo hacemos esta comprensión del mismo, ¿no? Entonces yo lo quise, ahora sí que mi exposición va a ir de lo macro a lo micro y sobre todo con este enfoque que trabajamos en Ingenera, que es sí, el trabajo de la energía, el género y el ambiente de manera interseccionada, eh, vinculada para el abordaje de las problemáticas. Y en ese sentido, mi marco de referencia pues es ver que la crisis que estamos viviendo, pues tiene que verse desde una mirada socioecológica, donde los temas ambientales y sociales están estrechamente vinculados. Y entonces estamos viendo, por un lado, la triple crisis global que tenemos en cuanto a la pérdida masiva de la biodiversidad, contaminación de agua, suelo y todo esto que ya conocemos. Pero también, por otro lado, está la crisis social, ¿no? Esta precarización de las condiciones de vida en todos los sentidos y desigualdades también, tanto económicas, incluso ya se habla pues de una precarización en cuanto a los tiempos. Estamos viendo estas migraciones forzadas, no solo por cuestiones sociales, sino también por cuestiones climáticas. Y obviamente también conflictos territoriales derivados de estos macroproyectos extractivistas que se están instalando en los territorios. ¿Cuál es la raíz de todo eso? Ya teniendo como este marco y teniendo como horizonte, ¿no? La justicia ambiental, ¿qué es lo que está detonando pues esta crisis? Bueno, pues tiene unas raíces bien profundas y a veces pensamos que es difícil de sacarlas de raíz, ¿no? Es el colonialismo, el neocolonialismo, el patriarcado, el neoliberalismo, que todos estos sistemas lo que buscan es, o que están haciendo más bien, es vulnerar los derechos humanos de la población, de las sociedades, pero que además esa, ese propósito de extraer recursos está obviamente también destruyendo nuestros ecosistemas y reproduciendo sistemas de opresión. Eh, Obviamente la injusticia se da en diferentes escalas y como les decía, lo estoy abordando desde lo macro a lo micro, voy a llegar allá, pero lo vemos en las relaciones de poder, el norte global con esta afán de recursos que extrae del sur global para mantener un estilo de vida que no alcanzarían 10 planetas actualmente como para seguirlo sosteniendo, ¿no? Lo mismo se da en estas relaciones de poder entre el centro y las periferias, el centro que consume recursos, consume energía, consume tiempo. A costa de las periferias. Y lo mismo se da también entre las élites y las poblaciones marginadas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que quienes menos contribuyen a esta crisis climática son quienes más están pagando los impactos, las poblaciones más pobres, históricamente más oprimidas. Y dentro de ese grupo, pues están las mujeres, las niñas y los niños, quienes están en este sentido y desde esta perspectiva de género resintiendo en mayor medida los impactos negativos del cambio climático. Dos datos que les presento, ¿no? Uno de ONU Mujeres nos dice que el 80% de las personas refugiadas climáticas son mujeres. Otro dato, 14 veces más, hay 14 veces más probabilidades de que las mujeres y las niñas o los niños mueran ante algún desastre. Entonces, la vulnerabilidad que se tienen de estas poblaciones frente a la crisis climática es alta y en ese sentido no solo responde a dónde nos ubicamos como personas, sino que también responde a otros elementos como
la etnia, la condición socioeconómica o el género, ¿no? Lo cual incrementa pues la complejidad del abordaje de estos fenómenos. Voy a sumarle a la complejidad y otras desigualdades estructurales que podemos ver y que hoy por hoy ya se están contabilizando desde la economía política, de la economía feminista, para saber cuánto de los trabajos no remunerados que ejercen las mujeres para el trabajo doméstico y de cuidados le está aportando al sostenimiento del capitalismo, ¿no? Al sostenimiento de los sistemas económicos mundiales. Si lo contabilizáramos en pesos y centavos, por ejemplo, podemos ver que el 24,2% del PIB está representado en ese trabajo no remunerado, ¿no? Frente a otros sectores como la industria manufacturera, que representa el 18,8%, el comercio 17,5% o la construcción el 7,1%. Nada más como para darnos cuenta de la dimensión y de la gran brecha que existe y la gran deuda que tenemos hacia el trabajo no remunerado, y que eso se va a ligar a otros aspectos muy importantes y que Abigail ya ha mencionado, que tiene que ver con el acceso a la participación. ¿Cuánto tiempo tienen las mujeres para asistir a las asambleas generales, a hacer trabajo comunitario, hacer escuchar su voz, por mencionar lo mínimo, ¿no? Y cierro este abordaje de esta desigualdad estructural, ya no solo en pesos y centavos, sino también lo estamos viendo lo estamos midiendo en horas, ¿no? ¿Cuántas horas las mujeres frente a los hombres le están dedicando a este trabajo? Y si vamos haciendo el zoom, obviamente no es lo mismo el tiempo que le dedicamos las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados en las ciudades que en el ámbito rural, ¿no? Y en ese sentido, o con poblaciones indígenas. En ese sentido, el valor del trabajo no remunerado de los hogares reportado por las mujeres indígenas era 4 veces mayor al de los hombres. Y una brecha de desigualdad o desigualdad estructural que advertimos y que es necesario identificar, sobre todo cuando hablamos de participación, de estos derechos de participación e información, tiene que ver con el acceso a los recursos, bienes y servicios. Y solo voy a mencionar uno de ellos, que tiene que ver con la posesión de las tierras. ¿Por qué no vemos a mujeres participando en asambleas, tomando decisiones de sus territorios, de sus tierras, de manera formal y por los mecanismos institucionales? Porque en gran medida las mujeres no son las poseedoras de la tierra, y eso les imposibilita a tener una voz que les permita decidir acerca de estos bienes o recursos. En México, por ejemplo, el 27% de mujeres posee la titularidad de la tierra, y solo, imagínense, en cargos o en puestos de las asambleas generales, solo el 8% de mujeres ocupa alguno de estos roles, como la presidencia, la secretaría o la tesorería. Entonces, insisto, estoy sumándole categorías al análisis, se hace muy complejo. Sin embargo, ¿qué vemos cuando ya abordamos estos derechos de acceso? Primero, el acceso a la información, ya en esto, haciendo el foco o el zoom en estas poblaciones rurales, campesinas, indígenas, ¿a qué nos hemos enfrentado? Y esto dicho por ellas mismas a través de los talleres, de las facilitaciones en materia del Acuerdo de Escazú que hemos acompañado, y mucho de ello tiene que ver con que la información no es culturalmente adecuada, no está en las lenguas eh, que son las lenguas maternas de estas poblaciones, ¿no? Existe también una brecha digital y falta de acceso a la tecnología, y, y lo que vemos es actualmente es la
tendencia a tecnologizar los trámites administrativos. Ya nos decía Abigail, estos recursos que se tienen ya o estos mecanismos que se tienen para interponer algún amparo o o la solicitud de alguna información sobre un asunto de carácter relevante para la población. Generalmente están a través de o se dan a través de medios tecnológicos, y obviamente la brecha digital que hay en las mujeres de estos contextos, pues es relevante. La información presentada es muy técnica y especializada también. No, no se facilita la comprensión de las problemáticas o de las situaciones que se están dando, y de alguna manera también oculta a través de los tecnicismos las complejidades o la información que finalmente el Estado no quiere proporcionar. Y hablando de ello, es importante destacar, y esto ya no es como un obstáculo del acceso a la información, pero sí como una falta de parte de los sujetos obligados, que la información pocas veces se encuentra desagregados por sexo, raza, etnia, ¿no? Con esta posibilidad de identificar cuáles serían los riesgos, la vulnerabilidad de las poblaciones frente a estos megaproyectos. Los obstáculos a la participación, lo que hemos observado es una baja participación, no solo de mujeres, sino también de las juventudes, mucho por los roles y los estereotipos. En mujeres, pues sabemos que ocupan o históricamente han ocupado el espacio privado, y entonces su incursión en el espacio público y sobre todo en estos contextos rurales y urbanos es mal visto. También, y obviamente las juventudes, y aquí aplica el de no tienen experiencia, no hay credibilidad en sus demandas, y por eso también son desestimadas estas participaciones. Eh, También, de acuerdo con los roles que se han jugado hombres y mujeres, la participación en los espacios públicos, como les decía, es mayoritariamente de hombres. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los dueños de la tierra, son los que tienen esta capacidad de hablar y son los que tienen esta facultad de tomar las decisiones. Hemos podido identificar que las mujeres sí asisten a las asambleas. Sin embargo, ellas están alrededor observando, y cuando los hombres dejan el espacio, ellas pueden establecer la comunicación, establecer estas redes de participación con mayor confianza, ¿no? Generan pues un espacio seguro cuando están entre ellas mismas. Y finalmente, y a pesar de todo este panorama tan desolador que les he dado sumando a las categorías de desigualdad, de exclusión y de obstáculos para el acceso a la participación y a la información, eh, hay esperanzas, ¿no? Hay luces de esperanza. Y es a través de las voces de mujeres desde los territorios que ellas no se han quedado quietas, por así decirlo, ¿no? En términos coloquiales, ellas son agentes de cambio, están participando, están liderando iniciativas de resistencia desde sus territorios. Un ejemplo es esta publicación que hicimos en el marco de un ciclo de formación en temas de crisis climática y presupuesto público, donde abordamos también el Acuerdo de Escazú. Muchas de ellas en estos pequeños artículos, no en estos artículos o en estas participaciones pueden contar, ahora sí que de primera mano, de viva voz, cuáles han sido sus dificultades, cuáles han sido estos contextos, estas barreras que les han impedido transitar al ejercicio de sus derechos de una manera muchísimo más plena, ¿no? Entonces, sí,
Hay que, para transitar a esta justicia climática, y con esto ya voy cerrando, pues hace falta reconocer legalmente derechos de acceso a la tierra y todos estos aspectos que Abigail ya nos compartía. Y entonces también garantizar el derecho a la información y la participación, considerando todos estos aspectos. Las personas, las poblaciones no somos neutras y estamos compuestas de distintas capas, pero el abordaje de estos fenómenos no solo se tiene que ver desde la parte técnica, sino también desde una perspectiva social. Y pues con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por también esta muy interesante análisis y sobre todo, pues tocando también uno de los temas que son importantísimos para el Acuerdo de Escazú, que es el tema de las desigualdades, ¿no? Y las brechas que hay entre los diferentes actores para acceder a los derechos de acceso tanto a la información, a la participación, acceder a la justicia, y cómo, pues también estas brechas se ven mucho más fuertes entre las mujeres, ¿no? Por ahí también el tema de, digamos, de una transversalización de género para el Acuerdo de Escazú, justamente para tratar de eliminar estas brechas que enfrentan las mujeres para acceder a estos derechos de acceso, pues es un tema que también se va a discutir aquí en esta COP, y bueno, del cual también hemos venido insistiendo varias organizaciones, ¿no? Que es un tema muy importante a atender. Bueno, pues vamos a pasar con nuestro tercer ponente, nuestro tercer invitado. Él es Daniel Antonio Martín Villar, es especialista en políticas públicas ambientales con más de 10 años de experiencia en conservación, financiamiento público y gobernanza climática. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM con estudios superiores en impacto social en Flaxo y en salud en la UPB. Actualmente es oficial senior de políticas públicas en Wayland Network, donde coordinó a la coalición NOSA en la elaboración y difusión del informe Cuidar lo que importa, ampliamente citado por medios, organizaciones y legisladores. Fue especialista en migración y cambio climático para la Organización Internacional para las Migraciones entre 2021 y 2023 y ha participado en la facilitación de procesos participativos vinculados al Acuerdo Escazú y otros asuntos de temas ambientales. Así que pues te paso la palabra, Daniel. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y pues te paso la palabra para que también nos comentes un poco pues la utilidad, ¿no? Y cómo podemos acceder digamos, a la información, participación y justicia en el ámbito de la protección de la biodiversidad. No te estamos escuchando. No, no, Muchas no. gracias, Mariana. Allá. Es un gusto estar por acá. Les voy a hacer uso de esta pequeña presentación para también enfatizar algunos puntos y quiero aclarar que toda la información que aquí obtuvimos justo fue a través de hacer uso de este derecho de acceso a la información ambiental. Entonces, en un momento retomaré algunos puntos que mencionaba Abigail también por acá porque no ha sido sencillo, ¿no? Entonces, al momento de que se elaboró este documento, ¿no? De puentes para la justicia ambiental, nosotras desde Wildlands Network entramos a hablar de la biodiversidad, ¿no? Y creemos que en realidad para que algo tenga sentido, ¿no? En una política pública, como se dice normalmente, ¿no? Una política que no tiene dinero detrás, en realidad no sirve para nada, ¿no? Se queda simplemente en el papel. Entonces, yo voy a abordar el tema del presupuesto federal como un puente a la justicia ambiental y a la conservación de la biodiversidad y vincular esto justo dentro de los retos y oportunidades para implementar Escazú en la agenda de biodiversidad. Entonces, ¿cuál es el marco del cual partimos?
Pues empecemos porque para este año, el año pasado, en septiembre, cuando se presenta el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2026, cuando conseguimos los datos, nos damos cuenta de que este proyecto había asignado el presupuesto más bajo para la protección ambiental en los últimos 6 años, pero estábamos hablando de que venía de una, específicamente para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, venía también un recorte sistemático de 21 años de decremento. A 2026 llegábamos con un recorte real del 4.3% en el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 4.5% recorte real para la Comisión Nacional del Agua, 4.8% para Vigilancia y Procuración Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ¿no? Lo cual nos habla de las dificultades reales para el acceso a la justicia ambiental. Y bueno, veíamos ahí entonces el debilitamiento completo de nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano y desde luego en la praxis, ¿no? La dificultad para dar cumplimiento a lo que establece el Acuerdo de Escazú. Eh, con estos datos en la mano, estuvimos tratando de hacer incidencia, ¿no? Estuvimos presionando con algunas organizaciones aliadas. Marta estuvo también ahí a nuestro lado con algunas tomadoras de decisión. Estuvimos posicionando estos datos en el presupuesto para en el Observatorio de Presupuesto Climático, ¿no? Que está ya accesible en línea y que subimos junto con las colegas de Engenera. Y estuvimos trabajando para darle visibilidad a este recorte, ¿no? Y denunciándolo en varios espacios. Compartimos nuestros hallazgos en medios, compartimos nuestros hallazgos en entrevistas, en radio. Tuvimos por ahí también la oportunidad de hacer una columna junto con las colegas de Artículo 19 que salió en Animal Político. Y después de mucho luchar, en noviembre tuvimos la buena noticia de que se iban a reasignar 500 millones de pesos al presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Con bombo y platillo, el comisionado nacional de la CONAP estuvo anunciando, ¿no? Que íbamos a tener esta reasignación y entonces ya no íbamos a tener 1,001 millones de pesos para el presupuesto de la CONAMP, sino que esta vez íbamos a contar con 1,502 millones de pesos para trabajar. Es un avance muy relevante, o sea, no lo he hecho en saco roto, sin embargo, no nos regresa a niveles funcionales, ¿no? Estamos hablando de que no acaba de garantizarse la operación mínima de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y no asegura la implementación de Escazú, ¿no? ¿Por qué? Porque los estándares que se están poniendo para el acceso a la información ambiental, a la participación, a la justicia ambiental, no están cubiertos con esta reasignación. Es una parte y lo celebramos, lo reconocemos, pero no quiere decir que estemos en donde deberíamos estar. Y para ello voy a mostrar la siguiente gráfica, ¿no? Así se ve el abandono de la gobernanza ambiental. Este es el presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y podemos ver en ese último año, ¿no? Hacia 2000, en 2025 con esta reasignación se ve nuevamente un pico, ¿no? Los puntos en azul son el presupuesto ejercido, los puntos en naranja son el presupuesto aprobado. Y aquí tenemos dos problemas importantes, ¿no? El primero y más sencillo de nombrar es que el puntito naranja de 2025, aunque es un repunte importante con respecto del año anterior, y esto habla de que la comisión va a tener más recursos o tiene más recursos este año para operar que el año pasado, eh, todavía no está en las cifras que teníamos hace 10 años, ¿no? Y hace 10 años no teníamos la gran cantidad de territorio que hoy por hoy está cubierto bajo algún régimen de área natural protegida. Entonces, esto, por mucho que suba, nos deja todavía el presupuesto por hectárea en 15 pesos, ¿no? Es un presupuesto promedio de 15 pesos por hectárea protegida. No es suficiente. Ahora, vemos aquí otro asunto que quiero mencionar, y es que sistemáticamente, como se puede ver, la separación que existe entre lo realmente ejercido
y el presupuesto aprobado sistemáticamente ha sido menor. Hubo aquí un cruce, pero después nuevamente se despegan los valores entre lo ejercido y lo aprobado. Y esto quiere decir que se está subprogramando, ¿no? De entrada, no se está haciendo bien el cálculo de lo que se necesita. Y después, una vez que se termina el ejercicio, no hay criterios claros de por qué al final se ejerció más, quién ejerció más, y es un ejercicio de acceso a la información muy complicado de hacer, porque leer esta gráfica y después dotarla de contenido son solicitudes y solicitudes y solicitudes de acceso a la información. Y ahorita, desde Wildlands Network, todavía nos encontramos atoradas en ese proceso que decía Abigail al inicio, ¿no? Queremos entender esta brecha y para ello hemos hecho solicitudes de acceso a la información y estamos atoradas en un proceso en el que hay instancias echándose la bolita entre ellas, ¿no? Ya tuvimos un proceso en el que hicimos una solicitud de acceso y preguntamos qué está pasando aquí y a dónde se dirigieron los recursos, por qué quedamos de esta manera. Y la primera respuesta la primera respuesta que obtuvimos de una instancia fue: esto no es de nuestra competencia, pregúntenle al de al lado, ¿no? Y ya le preguntamos al de al lado, y el de al lado ya nos dijo, no, no, sí es en la primera puerta, pero para esto ya llevamos 2 meses, porque son solicitudes que se responden en 20 días hábiles y se atravesaron que si las vacaciones, que si no sé qué. Entonces estamos hablando de facto de 2 meses para poder responder y todavía no sabemos qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces es muy complicado, y si se considera que además de- la primera solicitud llegó después de que habíamos hecho una anterior en la que nos dijeron, espérense, todavía no contamos con esos datos desagregados. Entonces estamos hablando ya de 3 meses para poder obtener esa información. Es muy complicado. Y ya lo ponía por ahí sobre la mesa Avi, ¿no? Si no hay un acceso a la información pleno, no se puede garantizar el derecho de acceso a la participación, y entonces no podemos opinar, no podemos hacer recomendaciones de sociedad civil de qué es lo que se podría mejorar aquí. Y obviamente esto también, como dice Marta, ¿no? No se queda nada más aquí. Esto que estamos viendo en puntos y en números son las vidas de personas que viven también dentro y alrededor de áreas naturales protegidas y que dependen de esto. Y entonces estamos hablando de que estas desigualdades se reproducen también en la realidad, ¿no? No solamente se quedan en una gráfica. Pero bueno, ¿y cómo se ve esto en el territorio? Hablando del acceso a la justicia ambiental, ¿no? México hoy por hoy tiene 677 personas contratadas como guardaparques, sin que la figura legal del guardaparque exista, ¿no? Les tienen reconocidas como técnicos de campo, como personal operativo. No existe una figura como tal de guardaparque, pero una vez que hicimos una solicitud de acceso a la información, conseguimos esta respuesta directa desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero tenemos entonces 677 personas cuidando 938,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es una locura. Estamos hablando de que si el estándar nacional que propone la International Ranger Federation es debe de haber un guardaparque por 26 kilómetros cuadrados para que sea ideal. En México, en promedio, un guardaparque cuida 1,385 kilómetros cuadrados. Es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de garantizar el derecho de acceso a la justicia ambiental cuando no tenemos tampoco personal en campo que pueda garantizarlo, ¿no? Y esta situación depende del presupuesto que se asigna a cada área natural protegida, ¿no? Estamos hablando de que el diablo está en los promedios también. Tenemos áreas naturales muchísimo más grandes como el Vizcaíno, en donde hay un solo guardaparque que está cuidando millones de hectáreas. Y eso es inviable, ¿no? Del otro lado, hablando de acceso a la justicia, pues, una institución fundamental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Pero la Profepa no fue sujeto de esta reasignación. Entonces, aunque podemos celebrar que la CONAP tiene estos 500 millones de pesos más, la Profepa no tuvo tampoco un incremento en su presupuesto y continuó con su tendencia decremental. Y entonces, la Profepa llegó al 2026 con 470 agentes y un presupuesto aprobado de 800 millones de pesos para supervisar 194,000 empresas y garantizar la justicia y la aplicación de la ley y del marco ambiental en los 938,000 kilómetros cuadrados que tenemos. Entonces, es, eh,
completamente absurdo, ¿no? Estamos hablando que el presupuesto no garantiza entonces la aplicación o la implementación plena del acuerdo de Escazú. Eh, y si nos vamos un poco más profundo, como lo hacía Marta también, pues podemos afirmar que el presupuesto de egresos de la Federación tiene una prioridad contraria a su objetivo, que es la conservación, ¿no? ¿Por qué? Porque también, si, si hablamos de que en el discurso tenemos autoridades hablando de soluciones basadas en la naturaleza y la importancia de alcanzar la meta 30, de 30% del territorio conservado para el 2030, es muy difícil cuando tienes un presupuesto del cual 0,2% del total se destina al cuidado de áreas naturales protegidas. Si nos comparamos con otros países de la región, ¿no? Nos vamos a encontrar países donde hay, como Costa Rica, ¿no? Donde hablamos del 3% que se está destinando y aquí tenemos 0,2, es nada. Em, y del otro lado tenemos líneas presupuestales como proyectos, trenes e infraestructura con presupuesto 30 veces mayor, ¿no? Al destinado a las áreas naturales protegidas. Entonces, de nada sirve que nos llenemos la boca con un discurso lindo cuando la solución que está en nuestras manos, pues, al final no la agarramos, ¿no? Eh, Esto pues contraviene el marco internacional en el que nos encontramos. Hay un recorte general del sector ambiental, hay acceso limitado a la información ambiental, como ya lo planteaba Avi, como les comentaba desde el inicio. Esto se traduce también en restricción a la participación pública, debilitamiento de la justicia ambiental a través del debilitamiento de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, ausencia de tribunales especializados, violación de principios clave del acuerdo y esto habla de un riesgo en la conservación, ¿no? Para generaciones presentes y futuras. Nuestra propuesta ahí incluso era, y ya lo planteamos desde el año pasado, ¿no? Garantizar un reintegro del 100% de los ingresos excedentes por cobro de derechos, ¿no? Cuando ustedes van a un área natural protegida en México, pagan una cuota de entrada, ¿no? Que se conoce como es el cobro de derechos, y eso desafortunadamente no regresa al área natural protegida a la cual ustedes están entrando, ¿no? Llega a la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hacienda distribuye con base en sus criterios presupuestales y con base en el presupuesto que se elaboró, ¿no? Eh, para 2025 se logró la reintegración del 94% y eso debería de celebrarse, pero deberíamos de hablar de un reintegro pleno, ¿no? Del 100% y pues no se está dando. Y luego todavía es un poco más compleja la situación cuando vemos que el destino de los montos reintegrados es opaco o distinto a la conservación, ¿no? Eh, Hablamos con base en solicitudes de acceso a la información, pues nosotros hemos encontrado que de eso que regresa a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues no se destina directamente a los programas de conservación o de restauración y no regresan a las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces es muy complicado tratar de abordar todos estos temas. Yo lo dejo ahí. Tenemos un diagnóstico, tenemos una propuesta. Es importante que avancemos hacia allá. Y al final, la línea aquí es la implementación plena del acuerdo de Escazú debe necesariamente estar acompañada de un presupuesto acorde a las demandas del acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. El presupuesto es efectivamente un puente para garantizar que estos derechos de acceso se cumplan en el campo, ¿no? No se puede quedar nada más en el papel, en buenas intenciones y por muchos esfuerzos que se hagan desde sociedad civil, desde la academia o incluso pensando en la reasignación que se tuvo este año, ¿no? Desde autoridades con mucha buena voluntad, si el presupuesto no es suficiente, no vamos a ver en el territorio la plena implementación del acuerdo de Escazú. Yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Dejo este QR para que se pueda conocer el informe que hicimos con estos y otros datos. Y
quedo atento a cualquier pregunta que pueda salir acá en el foro. Gracias por el espacio, colegas. Muchas gracias, Daniel, también por este análisis súper interesante sobre el tema del presupuesto. Creo que además este es un tema del que hemos hablado muy poco en términos del Acuerdo de Escazú y sobre em, pues como uno de los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Escazú tiene que ver justamente con la asignación de financiamiento, pues no solamente para, digamos, implementar el acuerdo mismo, sino para las mismas políticas públicas ambientales que ya existen, ¿no? Y para que esas políticas públicas y toda esa institución que sostiene esas políticas públicas pueda funcionar plenamente, ¿no? Y después, ¿no? O sea, y entre, digamos, ese funcionamiento, que funcione además el acuerdo de Escazú de manera transversal, ¿no? O sea, que estas instituciones puedan dar información, ¿no? Bueno, puedan de entrada generar información. Para lo cual también se necesita presupuesto, puedan luego tener gente que pueda estar, ¿no? Dando esa información cuando se solicita, puedan en todo caso también organizar las mismas consultas, ¿no? Espacios de participación se puedan habilitar. Y bueno, incluso uno de los temas que ha salido mucho también en las discusiones y en el compartir con otros países es cómo pues todas las instituciones más del ámbito bueno, jurídico, ¿no? Tanto ministros, abogados, etcétera, jueces, muchas veces ni siquiera están capacitados para el acuerdo de Escazú. Y para ello, evidentemente, se necesita, pues, asignar personal, asignar, personas que capaciten, a todas pues, a todo el personal de las diferentes instancias de gobierno, ¿no? Así que pues muchísimas gracias también justo por darnos esta visión como tan importante sobre cómo funciona el presupuesto pues en un tema que es fundamental, como es la protección de la biodiversidad, con el aumento que ha tenido además en las últimas administraciones. De las áreas naturales protegidas y sin embargo pues ese presupuesto no va acorde con ese aumento digamos de los territorios protegidos. Entonces, muy, muy importante, pues, este tema para seguirlo discutiendo. Bueno, tenemos 5 minutos en realidad para si es que hay alguna pregunta o algún comentario por parte de los participantes, por parte de quienes nos están escuchando también en YouTube, si es que hubiera alguna pregunta. Em, bueno, acá tenemos un comentario de un parte Cristian Matala, bueno, que nos acompaña desde Santiago de Chile, pues que ha trabajado también con todo el tema del Foro de los Países de América Latina y el Caribe por la sostenibilidad en la CEPAL. Pues bienvenido, Cristian, muchas gracias también por estar por acá. Em, Bueno, si no, creo que me gustaría comentarles un poco también sobre, ay, perdón, se me perdió. El informe, que justamente habla de los temas que nuestros invitados del día de hoy, lo voy a volver a poner en el chat para que puedan acceder al documento que está ya en la red, y que pueden acceder a él. Por supuesto que es gratuito. Y rápidamente, me gustaría, pues, solo mencionar los temas, que se abordan en él. El capítulo 1 tiene que ver con la actualización del derecho de acceso a la información, en donde se aborda el tema de la nueva ley y el marco institucional, el acceso a la información, y el acceso a la información ambiental bajo la nueva legislación, o bueno, la legislación actual que tenemos, ya no tan nueva. Bueno, el capítulo 2
sobre Escazú como una herramienta de política climática y transición energética justa, donde justamente se aborda pues la justicia climática para los territorios. Y el capítulo 3 aborda las temáticas sobre el Acuerdo de Escazú y lo que tiene que ver con la agenda de biodiversidad en nuestro país, ¿no? Y cómo se vinculan, digamos, estos tres ámbitos, todo el tema de acceso a la información, el tema de política climática y transición energética y la agenda de biodiversidad. Así que por ahí les compartimos este documento para que puedan acceder a él y vean un poco los resultados y varias de las reflexiones que aquí se mencionaron. Así que, bueno, pues con esto me gustaría pasarte la palabra, Carlos, si tienes algunos comentarios de cierre. Solo decir, ¿no? Agradecer a nuestras panelistas, agradecer a la Fundación Frederick Ebert por el apoyo y el seguimiento a este proceso. Y sin duda, agradecer a todas las personas que participaron en cada una de estas mesas, porque, o sea, nosotras llevamos ahora sí que la construcción colectiva del conocimiento, de las discusiones, eh, para que desde las distintas perspectivas podamos construir esta visión de dónde está Escazú, dónde podría estar Escazú, dónde no está y hace falta, ¿no? Entonces, es este espejeo, es estar, no todas podemos estar en todo al mismo tiempo, pero así nos vamos complementando, así nos vamos apoyando y eso ayuda a que sea mucho más fácil y posible avanzar y lograr los objetivos que de alguna manera ya compartimos. Entonces, agradecer por eso, porque Escazú en movimiento ocurre con espacios como este y con el trabajo que hacen colegas como Marta, Daniel y Avi. Entonces, muchas gracias por eso. Pues me sumo a los agradecimientos tanto por el trabajo como por acompañarnos en esta tarde. Em, Pues muchas gracias por sus aportes, por tomarse el tiempo de estar por acá. También a quienes nos estuvieron escuchando. Este webinar va a quedar grabado en la página de YouTube de la Fundación de FES Transformación. Así que pueden acceder a él también cuando gusten y difundirlo también si es que saben de alguien que le pueda interesar y pues no pudo estar por acá. Así que bueno, pues eso, muchísimas gracias. Vamos a seguir acá, Carlos y yo con la agenda de la COP del Acuerdo de Escazú. Y pues seguramente posteriormente también vamos a estar informando sobre todos los resultados y las discusiones que se están dando por acá. Pues mandarles un abrazo, agradecerles mucho y nos vemos pronto. Chao. Gracias, un gusto. Chao.